Los adjetivos siempre han sido muy importantes en cualquier idioma, pero sobre todo, hablando del inglés, si tú dominas los adjetivos, eso va a ser la diferencia entre seguir en nivel intermedio o ya incluso comprender cosas de un nivel muy avanzado. Sobre todo, si tú dominas estas 5 cosas que vamos a ver en esta serie, te garantizo que vas a entender muchísimo más todo lo que lees, todo lo que escuchas y se te va a facilitar más memorizar y expandir tu vocabulario. Bienvenidos otra vez al canal de Inglés Intensivo con Retórico. En este primer video nos vamos a enfocar en una cosa solamente y es en la categoría. Regularmente cuando están estudiando los adjetivos los estudiantes se quedan solamente con los adjetivos básicos. No está mal que empieces aprendiendo los colores porque eso lo haces si eres principiante. Si eres principiante, los primeros adjetivos que te vas a aprender son los colores. Entonces, cuando tú tratas de describir una cosa como la casa, como el carro, como la libreta, como la mochila, regularmente lo primero que se te viene a la mente son los colores porque fue lo primero que te enseñaron. O si acaso ya de repente, si empiezas a practicar un poco más, lo típico es que utilices los básicos como big o small, o tall and short, o beautiful and ugly, o good or bad, y regularmente son los que terminamos usando casi todo el tiempo. Entonces, de ahí, para que empieces a utilizar más vocabulario y uses más adjetivos, lo primero que tienes que dominar es las categorías. Y no se trata de estudiar las categorías, sino se trata de comprender que aparte de los colores, que aparte del tamaño, del grande y pequeño, que aparte de lo bonito y lo feo, que aparte de lo bueno y lo malo, pues tienes un montón de categorías de donde puedas escoger para la siguiente ocasión donde te toque utilizar un adjetivo. Ok, primero que nada, para aquellos que no saben qué es un adjetivo, pues el adjetivo básicamente son esas palabritas que utilizamos para ser específicos o para describir a un sustantivo. El sustantivo es el nombre de las cosas, ¿no? Por ejemplo, chamarra, cabello, maestro, video, canal, o sea, casi todo lo que tenga nombre es un sustantivo. Entonces, todo lo que tenga nombre, tú le puedes dar una palabrita de esas que te va a ser específico sobre algo que estás describiendo. Para que entonces no solamente digas chamarra, sino digas chamarra gris, que hablábamos del color. Para que no digas solo maestro, sino maestro de inglés. O para que no digas cabello, sino digas cabello largo, cabello corto. Entonces, cada uno de esos adjetivos nos sirve para ser más específico. Para que mejor me entiendas, te voy a dar unos cuantos ejemplos de cada categoría para que veas cómo deberías de practicar los adjetivos. Es que precisamente la mayoría de los que aprenden adjetivos o practican adjetivos bajan la lista donde tienes la parte del inglés y la parte del español. Y entonces realmente eso no te ayuda a memorizarlos en inglés porque al final de cuentas lo único que se te queda es la parte del español. Entonces, la mejor manera que puedes hacer es practicarlo con cosas físicas, como los ejemplos que te voy a mostrar. Size, tall, short, tiny, huge, shape, triangular, square, circular, rectangular, texture, fluffy, soft, hard, rough, smooth, odor, fresh, flowery, stinky, taste, bitter, sweet, salty, sour, sound, noisy, quiet, loud, silent, quantity, a few, a little, a lot, many, much, weather, windy, sunny, cloudy, rainy, hot, cold, material, plastic, metallic, wooden, glassy, nationality, French, American, Mexican, Chinese, British, opinion, easy, difficult, beautiful, ugly, awesome, awful, feelings, happy, sad, angry,
scared, disgusted, annoyed, age, new, old, young, classic, vintage, ancient, possessive, My, your, his, her, demonstrative, this, that, these, those. Si te fijaste muy bien, en cada uno de los ejemplos tratamos de hacerlo de una manera más visual porque de esta manera es como tu cerebro puede recordarlo. Esta es la manera en cómo yo se le enseño a los alumnos. La primera categoría básicamente, como les había mencionado, es el color, ¿no? Entonces ahí tienes que aprenderte el black, el red, el blue, el yellow, pero no olvides que también existen colores medio extraños, y esto lo digo más que nada por las señoritas que les gusta más la moda. Entonces en la moda, las señoritas sí utilizan más como el fuchsia, el beige, el olive, el lavender, pero básicamente, aparte de saberte los colores normales, pues sí tienes que saberte ese otro tipo de colores, sobre todo cuando vas a hablar en el mundo de la moda, o incluso, por ejemplo, puede ser que lo necesites cuando quieras escoger el color de tu carro, porque no solamente te van a utilizar red o blue, ¿no? A veces te van a decir turquesa, a veces te van a decir aguamarina, a veces te van a decir de otros que son variaciones de los mismos colores principales que de seguro te aprendiste desde chiquito. El segundo es el tamaño, ¿no? Y en el tamaño, pues como ya habíamos visto, de seguro ya te sabes big and small, pero también tienes que aprender los que son aumentativos o diminutivos, o sea, quiere decir que te vayas más abajo, entonces puedes tener tiny, te puedes ir más abajo y puedes incluso sacar el microscopic, ¿no? Y por lo mismo te puedes ir más arriba del big y puedes encontrar el gigantic o puedes encontrar incluso el huge o el enormous. En el caso de los tamaños, lo que podemos hacer es también decir cuando es narrow, cuando es angosto, o cuando es incluso compacto, compactamente la mayoría de la gente cree que puede usar big como si fuera alto, ¿no? Y no, cuando normalmente usas big, a diferencia de tall, cuando usas big, big es como hacia todos lados. Por eso regularmente cuando alguien está gordito o cuando alguien está musculoso, también utilizas de, oh, he's so big o she's so big. Entonces también tengan cuidado porque big and small es muy diferente a decir short and tall. En el caso del shape, pues sí podemos encontrar cosas que de seguro ya has de conocer, pero nunca lo habías pensado que los puedes usar como adjetivos y son como el round, el rectangular, el square, el cubic, el flat o el curve. De ahora en adelante, cuando veas también un objeto de lo que quieras hablar, de la silla, de la mesa, de la casa, también piensa que la forma es una cosa que puedes utilizar para describir. El siguiente es la textura, y no sé si hasta ahorita ya te diste cuenta, pero al principio los adjetivos se basan principalmente en nuestros sentidos. Regularmente es la vista, y en la vista puedes ver el tamaño, puedes ver la forma, y ahora después sigue el tacto, en donde entra la textura y puedes decir que si está liso, si está rugoso, si está suave, si está rígido, si está pegajoso incluso, o si está peludito o áspero, ¿no? Entonces sí puedes encontrar un montón de adjetivos que yo creo que si ahorita ya me has escuchado cómo se dicen en español, seguro vas a decir, ay, soy ridículo, ¿no? Yo en español casi nunca los usamos. Y yo hablo por México, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que en otras partes del mundo, en otros países, yo creo que a lo mejor ahí sí va a variar, donde a lo mejor los argentinos sí utilizan más los adjetivos que lo que los utilizamos los mexicanos. No sé si en Colombia, en Venezuela, Uruguay, Paraguay, El Salvador, Cuba, etcétera. Si acaso me estás viendo desde otro país que no es México, por favor coméntame y dime si tú en el español en tu país utilizan los adjetivos o a veces es como en México que todo lo tenemos reduciendo al bien chido y al bien gacho. Pero bueno, continuamos siguiendo con los sentidos, pues tenemos ahora el olfato o el olor. Entonces ahí puedes, como ya habíamos mencionado, tienes el fresh o tienes el stinky, pero también puedes usar el rotten, puedes usar smoky cuando es como ahumado, puedes utilizar el fragrant. Entonces, todo esto de los olores, lo más probable es donde te lo vas a encontrar es en los perfumes. Es a lo mejor en los limpiadores de la casa, ¿no? No me dejarán mentir, ¿no? De que cuando vas y compras el producto con el que vas a limpiar el piso, con el que vas a limpiar el baño, regularmente tiene este tipo de slogans ahí la cajita o el empaque de qué aroma es el que estás agarrando, ¿no? También pasa con los champús, pasa con los jabones. Entonces, de ahora en adelante ponles atención porque incluso aunque nos lleguen esos productos a México, las marcas siguen teniendo como esas pequeñas letritas, esos pequeños mensajes en inglés. Entonces, puedes observar otro tipo de adjetivos y así puedes irlos absorbiendo, incrementarlo a tu vocabulario.
Seguimos con los sentidos y el otro sentido que falta es el del gusto, ¿no? Y aquí pasa algo muy curioso en México y que regularmente eso es lo que contestamos, ¿no? ¿Cómo cocina tu mamá? Bien rico. ¿Cómo te pareció el restaurante? Bien rico, ¿no? Entonces le decía, pues sí, no está mal en México, o sea, en español sí se entiende, pero en inglés rich se puede utilizar más como a rico de dinero o a rico en nutrientes o rico en otra cosa, ¿no? Entonces no puedes decir rich, que algo está rich cuando hablas del gusto, entonces vas a tener que decir delicious, o vas a tener que decir awful si no te gustó, o vas a tener que decir salty si está salado, sweet si está dulce. Entonces, precisamente el expandir tu vocabulario hacia ese tipo de cosas cuando estás tomándote un café, cuando estás probando unos tacos, como pensar cómo describiría estos tacos y no nada más el bien rico. Si me explico, que empieces a pensar en qué tipo de cosas puedes dar con el sabor. Si están picantes, si es spicy, ¿no? También lo utilizamos mucho aquí en México. Entonces, la anécdota que te quiero compartir es que cuando le enseñé todo esto a mi alumnita entendió y dijo, ah, mira, sí es cierto, o sea, en español no los usamos, pues debo de empezar a usarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo los quiero agregar, no solo en el inglés, quiso agregar ese vocabulario en el español. Y a la siguiente ocasión que estuvo comiendo con su mamá, se le ocurrió decirle a su mamá, mamá, tú cocinas delicioso o tu comida está deliciosa. ¿Y qué creen que lo que le contestó la mamá y la hermana que estaba ahí escuchando esa conversación? Pues de alguna manera esto pasa mucho en México, entonces si te pasa a ti no te desanimes, que eso fue lo que le dije a mi alumnita, pero la mamá y la hermana le dijeron, ay, delicioso, ¿desde cuándo usas esas palabras? Ay, es que ya desde que estudias inglés te crees mucho y no sé qué. Entonces, uno dice, uno quiere expandir su vocabulario, uno quiere aprender más cosas y de repente empezando por la casa que te hagan ese tipo de comentarios, pues la neta no está chido, pero sabemos y todos conocemos ese tipo de amigos que te hacen eso, ese tipo de primos, de tíos. Entonces, no te desanimes, tú realmente trata de incrementar tu vocabulario porque tú quieres. Y yo lo que le dije a mi alumnita fue, pues no te agüites, a lo mejor con tu familia no puedes usar ese tipo de vocabulario, pero a lo mejor vas a encontrar personas con las que sí puedas usar ese tipo de vocabulario. Y dicho y hecho, porque como a los 15 días entró a una nueva escuela, conoció a una nueva amiga y de hecho se hizo su amiga porque ella empezó a escuchar cómo hablaba la amiga y ella notó que su amiga sí utilizaba un poquito más de vocabulario y dijo, ah, mira, me agrada. Entonces empezó a platicar con ella y de ahí nació una amistad muy bonita donde entonces puedes rodearte de personas que sí te ayuden a crecer y a veces pues es necesario alejarse de las personas que nada más están de alguna manera burlándose de tu crecimiento. El último sentido que nos falta para terminar esto que hablábamos de los 5 sentidos es el sonido, ¿no? Entonces, el sonido también es uno de los que en español a lo mejor sí los usamos cotidianamente, pero a la hora de que lo estás pensando en otro idioma, como en el inglés, pues sí, de repente se te queda la mente en blanco, ¿no? Y es empezando por ruidoso o silencioso, ¿no? Entonces, sí es importante que entiendas que high, aparte, sí se puede usar para las alturas, high, pero sí se utiliza más para el sonido, high and low. O incluso puedes decir loud o incluso quiet. Hasta este momento te he sorprendido con un montón de vocabulario. Dale un like antes de continuar con la siguiente parte porque todavía no acabamos de ver todas las categorías que normalmente yo les explico a mis alumnos. La siguiente es una muy importante y es la que de seguro también tú dominarás porque también nos enseñan desde muy pequeños a decir adjetivos sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros estados de ánimo, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas puedes encontrar cosas como happy, como sad, angry, excited, nervous, confused, ¿no? De hecho, cuando empiezan en mis clases, lo primero que me contestan cuando yo les pregunto, how are you? ¿Cómo estás? Siempre es el fine. Y entonces les digo, ok, ya te aprendiste el fine, pero realmente fine no es good, fine no es ok. Ellos creen que cuando dicen fine, pues es como good, y no, les digo, no, pues para eso tenemos good. Regularmente cuando tú contestas el how are you con un fine, es más como de, ah, pues estoy bien. Entonces, yo lo que incito a mis alumnos es que de ahora en adelante les digo, tienes prohibido contestarme fine cuando te pregunte how are you. Y el reto es que cada vez que yo te pregunte how are you, me contestes con uno diferente. Entonces, así es como aprenden otra vez a, digamos, desbloquear esa cosa que nomás se memorizaron sin entenderla y ahora ya entienden cuando te preguntan how are you y a veces dices happy, a veces dices tired, a veces dices sad, a veces dices exhausted, a veces dices bored. Cuando ya entiendes que también fine es un adjetivo, pero que lo puedes variar y no necesariamente siempre tienes que constar fine. Ahora sí, la siguiente también es una muy importante y es la edad. Y no me refiero nada más a la edad como de años, de cuántos años tienes, sino me refiero a la edad como cuando dices que algo es nuevo o cuando algo es viejo. Cuando algo es clásico, cuando algo es vintage, o ahorita que se está poniendo mucho que lo retro, que lo moderno, que lo contemporáneo. Entonces,
Hay muchas maneras de decir, por ejemplo, a la silla, a la mesa que tienes en tu casa, ¿no? Nada más es una big table, una small table. Puedes decir una classic table, una modern table, una ancient table. Y luego vamos a continuar con el material. Aquí sí, ojo, porque en el caso del español, el material se usa un poquito diferente. ¿A qué me refiero? Porque normalmente dices una puerta de madera en español en lugar de decir una puerta maderada. ¿Sí? Entonces, que también se supone que es correcto, pero a la hora de que tú lo quieres decir en inglés, como bien escuchaste ese de, a veces le quieres meter el of. Entonces, cuando hablamos de materiales en inglés, también son utilizados como adjetivos, es decir, que no ocupas meterle el of, solo necesitas ponerlo antes del sustantivo, pero sí tienes que recordar en casos como, por ejemplo, wood, que es madera, que lo tienes que decir wooden, ¿no? También pasa con metallic o glassy, pero en muchas ocasiones dejan digamos, el adjetivo con su forma original y a veces te pueden decir a glass table o te pueden decir a metal door, Iron Man, ¿verdad? Como sale en la película. Entonces, sí, regularmente el material también es utilizado como uno de los adjetivos. La nacionalidad también es uno muy fácil, pero tengan cuidado porque a veces también la nacionalidad puede ser un sustantivo. Es decir, yo puedo decir que conozco a un mexicano y ese es un sustantivo, o puedo decir que tengo un video mexicano, o puedo decir que es un maestro mexicano, ¿no? Entonces, las nacionalidades también son utilizadas mucho, sobre todo ahorita, sobre todo como anda la política, ¿no? Que si es el presidente iraní, que si es el presidente americano, que si es la mercancía de China, que si son las tarifas de Latinoamérica. Realmente la nacionalidad sí ponle mucha atención cuando se utilice como adjetivo, porque no es lo mismo decir a new Italian car, porque si te fijas, al decir Italian car, ya sabes que estás hablando del carro y el Italian es nada más el adjetivo de que es italiano, a que nomás digas a new Italian, que es como, es un nuevo italiano, o sea, es un chavo italiano que llevó o una chava italiana que llevó, ¿no? Entonces sí es importante que pongas atención cuando las nacionalidades están siendo como adjetivos. También, por ejemplo, pues obviamente podemos hablar de la temperatura, donde puedes hablar de hot, cold, warm, freezing, o incluso cuando hablas del ambiente tropical, cuando hablas de una isla. Pero aquí, por ejemplo, también muchos lo combinan o no te dicen en lugar de la temperatura, lo ponen junto con el weather, con el clima, ¿no? Donde tienes el rainy, el cloudy, el windy. Seguimos ahora con la velocidad. La velocidad también es otra de las categorías que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo si les gustan mucho las películas, ¿verdad? Como de Fast and Furious, entonces de seguridad sabes lo de fast, sabes lo de slow, te sabes lo de quick, que es una variación de fast, te sabes lo de speedy, te sabes lo de immediate, que es como rápido, lo de gradual. Ya les había mencionado lo del weather, que también a veces se utiliza junto con la temperatura, y luego también tenemos lo de distance, porque sí, lo de la distancia es un poquito diferente a lo del tamaño, ¿no? En el caso de la distancia tenemos cosas como lejano, como cercano, como largo el trayecto o corto el trayecto o sin fin, ¿no? Cuando decíamos el endless. Otra también muy importante es el weight, que viene siendo el peso. Ahí es donde puedes tener heavy, puedes tener light, puedes tener el weightless, que es como cosas que no pesan, ¿verdad? Puedes tener el dense, que sí es muy denso, o puedes tener massive. Massive, que es una manera de decir que es muchísimo, muy, muy pesado, ¿no? También puede ser que massive se pueda ser utilizado hacia tamaño, pero en este caso lo estamos poniendo en la categoría de peso. ¿Ya te cansaste? Porque nos faltan poquitos, ¿eh? Y yo lo que les digo, ahorita no se trata de que te memorices todo el vocabulario que ahorita estamos viendo. Ahorita se trata de que abras tu mente y que te des cuenta en los adjetivos no solamente está el big, el small, el beautiful, el ugly o los colores. Entonces vamos a continuar y de seguro algunos que ya conoces, pero que a lo mejor también no te dabas cuenta de que son adjetivos, son los posesivos, como cuando dices my video, your video, o digo my book, my girlfriend, your girlfriend, his girlfriend, her girlfriend. ¿A qué se refiere? Porque normalmente cuando yo digo my video, yo sigo hablando del video, pero no es cualquier video, es mi video, ¿no? Entonces por eso es que también los posesivos son considerados adjetivos, porque no es cualquier novia, no es a girlfriend, es your girlfriend. Otro también es el demostrativo, y el demostrativo de seguro también lo has utilizado un montón de veces, pero no te habías dado cuenta que también es adjetivo, y es como cuando decimos this teacher, o that teacher, o those videos, o these markers, porque sobre todo, imagínate cuando vas a comprar a la tienda, y tú le dices, oye, ¿me podrías dar el precio de tal cosa? Y te va a decir, ¿cuáles? Entonces tú dices, estos tenis, no, estos tenis. Entonces precisamente eso es lo que tienes que aprender a utilizar. Seguimos con unos que se les llama indefinidos y eso es porque de seguro los has utilizado, pero regularmente nunca nos dicen que son adjetivos, ¿no? Entonces tenemos ahí casos como el some, el any, el each, el every, el either o el neither.
Entonces, básicamente es uno como para decir algunos o ninguno o cada uno, ¿no? También tenemos la cantidad, y en la cantidad puedes usar desde los números, porque los números puede ser como una especie de adjetivo cuando dices 2 libros, 3 libros, 4 libros, o el primer libro, el segundo libro, first, second. Y también puedes utilizar cosas como many, como much, como few, a few books, several books o numerous books. Entonces sí, la cantidad también forma parte de una de las categorías. El propósito, que regularmente en esto te voy a hablar en una lección más adelante, que es cómo utilizamos las acciones, los verbos como adjetivos. Entonces, para el caso del propósito es donde puedes utilizar si son running shoes, si son dancing shoes, o si es a reading book, o si es a shipping package o a shipping track number, o etcétera, ¿sale? Entonces, sí tienes que ponerle atención, no te preocupes, si tienes dudas con esto de los verbos, vamos a ahondar muchísimo más en un video más adelante. Entonces, no te me desesperes, pero ahorita enfócate en entender las categorías. Y para terminar, tenemos otra especial que es cuando eres muy específico. Entonces, yo aquí les pongo terminología un poquito más específica porque ya va a ir de acorde a la carrera o a la profesión a la que tú te dedicas, ¿no? Porque, por ejemplo, algunos pueden utilizar términos como medical, o digital, o musical, o industrial, o electric. Entonces, sí, estos los pongo en una manera más específica porque pues no pueden entrar, aunque pudieran entrar dentro de las categorías que ya te mencioné anteriormente, pues sí vas a encontrar un montón de adjetivos que no encajen o no cuadren del todo porque son demasiado específicos. Y ya para terminar, el más importante, y eso es lo que tienes que entender, es que va a haber muchos adjetivos que son de opinión. Así como decimos beautiful o ugly, bonito, feo, pues realmente es donde dices, pues es tu opinión, ¿no? Porque para muchos lo que es bonito, para alguien no es bonito, lo que muchos es feo, para alguien no es feo. Entonces también va a haber muchos con lo que viene siendo la opinión, como cuando dices también awesome, que algo está chingón, o awful, que algo está de la chingada, ¿no? Básicamente. O cuando dices que algo es boring, que algo está aburrido, o sea, como que algo se te hace aburrido. O, por ejemplo, cuando dices interesting, mediocre o incluso impressive, para que no anden diciendo impressionant y anden inventando adjetivos como lo hacían algunos de mis alumnos. Una vez que ya entendiste cuántas categorías puede haber, el ejercicio que te invito a hacer y que normalmente les indico a mis alumnos que hagan, es que empieces a decir qué es cualquier cosa que tengas a la mano, ¿no? Por ejemplo, normalmente aquí en el salón tenemos objetos como este y entonces le pregunto, what is this? Y entonces, lo primero, porque es lo que todos hacemos, ¿verdad? No solamente mis alumnos, yo también así empecé, nada más decimos a bottle, ¿no? Una botella. Y eso es lo que sucede regularmente, ¿no? Si te digo, what is this? También me dices, glasses. Pero incluso en estos, tú vas a entender que estos no son los típicos glasses, estos son sunglasses. Y al ya ponerle sun antes de glasses, entonces ese es el adjetivo que te indica que estos son lentes de sol. Por ejemplo, aquí ya podemos decir a plastic bottle, que es el material con el que está hecho, o incluso puedo decir para lo que sirve, a water bottle. De ahora en adelante, cada cosa que veas trata de no solo decir lo que es. Por ejemplo, si es tu casa, no solo digas a house. Y my beautiful house, por lo menos, ¿no? Y si ya estás utilizando mucho beautiful, entonces cámbiala, ¿sí? Entonces ponle a modern house, ¿no? My lovely house, my old house. Entonces empieza a tratar de especificar todo. Es lo mismo, si dices my teacher, puedes decir my good teacher, my terrible teacher. Si dices my girlfriend, puedes decir my annoying girlfriend, puedes decir interesting video o puedes decir boring video porque tienes todo el derecho de decir que esto es aburrido si no te ha servido hasta ahorita. Y aquí sí básicamente incito a todos mis alumnos a utilizar al menos uno. ¿Y por qué digo al menos uno? Porque en inglés sí es muy probable que utilices 2 o 3 adjetivos con un mismo sustantivo. Es decir, en lugar de que yo te diga video, te puedo decir my new YouTube video. The new English teacher o the old English teacher, entonces ya te estoy utilizando cada vez más. Electrical Engineering Degree, Engineering Master's Degree. Con esto cerramos la primera parte. ¿Y por qué la cierro aquí? Porque regularmente yo les doy esta lección a mis alumnos y les doy tiempo para practicarla antes de continuar con la segunda parte. Pero si tú crees que ya estás listo para la siguiente parte, entonces no se te olvide que puedes ir al video que te va a aparecer por aquí en pantalla.